con nosotros el ex canciller, el señor Miguel Rodríguez Mackey, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor, Bienvenido. Dios lo bendiga. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Juan Pablo, Grecia. Juan Diego. Juan Diego, Juan Ese Diego, Juan Pablo, Grecia. Juan de Dios, Le Juan cambian Miguel. el nombre Por continuamente. Dios. A Juan Diego. Oye, pero qué feliz me siento acá, porque ustedes desde que entro me tratan pero como un rey. Así, El único rey que tenemos es el Señor, así es, así es. nuestro Dios, Dios de todos, pero hay yo percibo mucha amicalidad desde que entro. Por eso me encanta BT Radio. Gracias por la invitación. Qué bueno. Gracias a usted por Qué bueno, acompañarnos. A ver, uno de los principales temas que justamente queremos abordar con una persona que conozca de geopolítica es lo que está pasando con el presidente José Gerí. Después de haberse conocido estas reuniones con los empresarios chinos, que además eran proveedores del Estado, surgió pues una respuesta inmediata de parte de los Estados Unidos, no solamente enviando a un embajador que no es de carrera diplomática, sino de carrera política, Bernie Navarro, que además tiene ciertos vínculos cercanos con el país. Su esposa es peruana, se casó aquí en el Perú y él apenas juramentó, en alguna declaración dijo, ¿no? Vamos a cambiar el menú, ya no va a ser chifa, ahora van a ser las hamburguesas. Sí, Entonces, sí. esto es obviamente una comunicación intrínseca donde se da a entender de que no queremos que en el Perú, por lo menos por parte de Estados Unidos, haya una hegemonía china, sino que también haya parte del mercado estadounidense. ¿Cómo se vive esto en una relación geopolítica? A ver, hay dos cosas. Yo quisiera preliminarmente, tú decías que el embajador Bernie Navarro es un embajador político y no es un embajador de carrera. Qué bueno que lo digas, porque en verdad debemos despejar, ¿no es cierto?, la idea que se tiene de un embajador, tanto político o de carrera. Los dos son eficaces y efectivos cuando se trata de la persona idónea. Entonces, creo que el presidente Donald Trump ha creído que para el caso Perú, porque hay caso Panamá, hay caso México, ¿no?, caso Colombia, sea un embajador que conoce muy bien nuestra patria. Su esposa es peruana, conoce nuestro modus vivendi, la idiosincrasia peruana. Entonces él llega a Lima y no comienza de cero. Eso es importante y ya no trasluce la lectura de esto que tú decías al comienzo, la lectura geopolítica de lo que está buscando Estados Unidos de América. ¿Qué está buscando Estados Unidos? Sin duda alguna, recuperar el tiempo perdido. Acá tenemos que ser directos, ¿ah? O sea, Estados Unidos asume que el tiempo transcurrido, el decurso, no te hablo de 5 ni 10 años, hay décadas, ¿ah? Mirarnos a los latinoamericanos y a los peruanos con desprecio, como su patio trasero, ninguneando a América Latina, le ha costado caro, porque por mirar otros espacios, la Unión Europea, mirar el Asia, etcétera, los chinos se estaban metiendo en América Latina legítimamente, bajo su dinámica comercial, y lograron hacer lo que nadie creía hace 30 años, cuando llegaban las delegaciones chinas y las mirábamos unos raras, ¿no? Bueno, que nuestros países se conviertan que lo conviertan en el primer socio comercial. ¿Qué busca Estados Unidos con la hamburguesa? Que Estados Unidos sea en un plazo, en un tiempo, no lo sabemos todavía, me imagino que ellos van a trabajar aceleradamente, Grecia, que se convierta el Perú otra vez en el primer socio comercial, que Estados Unidos sea el primer socio comercial del Perú. Pero para eso, nosotros tenemos que mirar que la respuesta de Estados Unidos se materialice con las inversiones que necesitamos que las tenga China, Estados Unidos y todos aquellos que apuesten por un país que tiene tanto como el nuestro, tantos recursos. Ahora, pero, señor Rodríguez Mackey, es importante que se pueda dar, y usted creo que ha hecho la precisión, dentro del marco legal, dentro de la legitimidad. China estuvo en la exploración permanente, probablemente hasta hace 50 años en diferentes puntos, hasta que llegó
al megapuerto de Chancay. Sí. Se construyó, se concretó, noviembre del 2024, se inauguró, se generó mucha expectativa, pero lo que diferentes ciudadanos propios incluso de Chancay es que justamente no ven el impacto económico que podrían haber tenido si es que se hubiera capitalizado mejor esta actividad que genera definitivamente expectativa no solo a nivel local, nacional, sino también internacional, porque se le conoció como el hub logístico para Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento faltando? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que se debería hacer para que eso tenga un repotenciamiento? A ver, mejor no lo has podido decir, ¿no? Porque yo estuve en Tortugas, en Casma, hace 20 días con la familia, ¿ah? Y en el retorno paramos para mirar un poco Chancay al año, Okay. y sigue habiendo, ¿no es cierto?, casas o viviendas con esteras, avenidas o calles parchadas, ¿no es cierto? Puentes que aún no están reconstruidos. Así es. Sí. Entonces, no hay nada. Claro, uno dirá, es que eso no lo va a hacer China, eso lo va a hacer Perú. Bueno, es verdad, pero para eso nos sentamos en una mesa a negociar, Claro. a conversar. Les hemos dado todo para que en verdad el megapuerto, el puerto de Chancay tenga todos los auspicios para sacar nuestros minerales que quieren los chinos hacia el Asia. ¿Y cuál es la contrapartida? Y encima, no estamos mirando, en verdad, el último reporte, ¿no? Que es objeto de conjeturas, de polémica y desde mi punto de vista, de vergüenza nacional, porque un fallo judicial le prohíbe, escuchen bien los amigos que nos ven y nos escuchan, ¿no? Le prohíbe al Estado peruano, al Jus Imperium, peruano, a la Jus Potestas del Perú, le prohíbe supervisar, fiscalizar lo que pase con una propiedad privada, una entidad privada, un puerto con capitales extranjeros, más que peruanos, seamos claros, en este caso chinos. Eso es pues un disloque, un disparate, una vergüenza que no puede admitirse. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos los peruanos es, ¿qué es lo que pasa con nuestras autoridades, con nuestros jueces, que no estudiaron, como decía ayer, la educación cívica para entender el mínimo del respeto de la soberanía del Estado, el interés público, de las cosas públicas, del uso público, del bien común, artículo señor 70 Rodríguez de la Macay, Constitución Política ese es el gran problema, es que no es que el peruano no quiera inversiones, no queremos inversiones, queremos que China, Estados Unidos y otros países que son potencias vengan a invertir, pero no a fragilar la soberanía de nuestro país. Por supuesto. Y usted en algún momento mencionó que los chinos han venido durante mucho tiempo y han mirado a América Latina, a diferencia de Estados Unidos, que es cierto, estuvo mucho tiempo distraído en otros lugares del mundo. Ya ahora ha perdido territorio, esto también se debe a la expansión musulmana, por ejemplo, pero bueno, eso es otro tema. Pero estos negocios chinos no son netamente con empresas privadas chinas, porque al ser el gobierno chino un gobierno totalitario, tiene también sus tentáculos. Y hay medidas también que son ilegítimas, como el dumping, por ejemplo, que lo que hacen es deteriorar el mercado local y luego quedas amarrado frente a una potencia grande, gigante, que está involucrado en ciertos aspectos de la soberanía del país. A ver, aquí lo que es inconcebible, que la gente, tenemos que decirlo para que la gente que nos ve y nos escucha lo entienda muy bien, lo que es inconcebible es que respetando la propiedad privada, porque eso no se discute, respetando la propiedad privada, el Estado esté en incapacidad, o sea, con los brazos cruzados y no pueda supervisar lo que se hace en una empresa privada cuyo objeto final pasa por un uso público. O sea, eso es lo inadmisible, eso es lo que no se puede permitir, porque en nuestras narices, yo escuchaba a los abogados de la empresa Costco Shipping. De Costco Shipping decir, por ejemplo, que el Estado no les dio nada,
que era un terreno eriazo, que no había absolutamente nada, ninguna posibilidad para concesión, nada. Entonces nosotros hemos hecho todo. O sea que estamos entendiendo lo que nos ha dicho, porque había goce y ventura, decía el abogado, los abogados. Estamos entendiendo que la propiedad privada debe entenderse a su vez como tierra de nadie, sobre lo que el Estado no puede hacer nada. O sea, esto es te estoy diciendo un tema de fondo. Por eso decía yo que nuestros magistrados, ¿por qué no llevaron educación cívica? No te hablo de la universidad. Aquí estamos en un asunto de fondo. Sí a las inversiones, y muchas inversiones, pero ellas no pueden ser óbice para que el Estado peruano, con su jus imperium, regule, supervise allí donde haga falta. Porque Concuerdo. donde no está el Estado es el imperio del abuso y hasta de la anarquía, Grecia. Bien, ahora, yo quisiera saber si usted nos puede garantizar, dado su trayectoria y también el cargo que usted ha ostentado de ser ministro de Relaciones Internacionales, si es que el Perú ha venido gestando las medidas correctivas para ese tipo de situaciones. No solamente con China, sino con otros países con los cuales nos hemos relacionado, porque, por ejemplo, el día de ayer, el señor Alfredo Ferrero, embajador de Perú en los Estados Unidos, estuvo en una entrevista con el señor Diego Acuña, y él indicó que él había visto mucha apertura en los últimos 2 gobiernos, es decir, José Gerí y Dina Boluarte, pero no había sido el mismo caso con el señor Pedro Castillo. Sí. A ver. No, yo creo que escuché a la entrevista posterior y cuando llego a la tarde me pongo al día del embajador peruano. Yo creo que es una percepción muy subjetiva. Yo fui canciller del gobierno de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y nunca vi, por ejemplo, una actitud o de un gobierno que tuviera un carácter comunista. O sea, no tuvimos nada comunista. Se decía mucho, era un hombre de izquierda. ¿Cómo no? Era un hombre de izquierda. Pero yo no vi nada, digamos, de un Estado absolutamente proteccionista que haya negado a Estados Unidos. Todo lo contrario. Vimos un Estados Unidos que se vinculaba con el Perú siempre ha crecido, nunca hubo nada de eso, el tema es ideológico, por eso creo que fue una percepción subjetiva. El Perú, seamos claros, desde antes de Pedro Castillo, desde mucho antes de Pedro Castillo, ha tenido y tiene una estrategia para con el sistema internacional, en verdad, unilateralizada. Mucho China, China, China. Eso es lo que yo he venido diciendo. Y bajo esa perspectiva es que hemos tenido que tratar de construir. Cuando yo fui canciller, en el poco tiempo que estuve, mes y medio, una de las primeras actividades que tuve fue mi encuentro, mi primera reunión bilateral fue con la embajadora de Estados Unidos de América, que pidió una reunión conmigo y yo dije inmediatamente. Aunque resulta un poco paradójico. Perdóname, sentado en Torre Tagle, mi primera reunión fue con ella, una reunión inextensa para mirar el horizonte de la relación bilateral. Yo me acuerdo mucho que fue un diálogo abierto porque hasta le hice la perspectiva de la política exterior estadounidense, de lo que queremos hacia el futuro y que yo le trasladé al presidente Castillo, pero no se pudo hacer lo que me hubiera encantado que se haga. Ahí voy. ¿Sabe por qué le digo que resulte paradójico? Porque una cosa son las relaciones diplomáticas, que por cierto deben defender y deben salvaguardar los ministros o los cancilleres, pero otra cosa es la relación política. Y usted acaba de mencionar que justamente Pedro Castillo tenía una ideología sumamente sumergida en el comunismo. Y evidentemente No he dicho eso. estas ideologías... Pero No, se sabe. No. Yo sí lo reitero, Pedro Castillo digo era que no sea- abiertamente yo no- comunista, ¿no? espera, y hay a una ver. repulsión A ver, espera. hacia todo lo que es capitalismo, aunque vivan en medio del Grecia, capitalismo. estoy de acuerdo contigo en que el señor Castillo venía de la izquierda y del comunismo, etcétera, ¿no? Pero cuando yo fui canciller y durante el tiempo que fue presidente, no vimos ningún signo de una política comunista. Tenemos que ser honestos. Y mira que no le debo nada a Pedro Castillo.
más bien él y todo su séquito me debe lo que aportamos a riesgo pensando en el país. Discrepo ahí Tenemos- sí con usted, porque yo sí considero que Sí. el presidente Pedro Castillo, de alguna u otra manera, y pese a sus limitaciones Sí. cognitivas, conceptuales, académicas, dado la ideología potente que tenía en su cabeza Sí. y en su ideario, impulsó un comunismo acelerado en nuestro país, ¿no? Sí, pero y digamos, el frente diplomático no siempre quiero tiene que defender frenar a Pedro ello. Castillo porque tú sabes que yo soy un anticomunista. Pero digamos, ¿cuál sería el signo visible del comunismo de la política de Pedro Castillo? Dime un signo visible, concreto, de la política comunista de Pedro Castillo. Por ejemplo, Pedro Castillo decía que había monopolios en nuestro país y mencionó que Sí. Saga Falabella era un monopolio. No, o sea, no, pero- directamente atentando contra No, propiedad pues, eso no son privada, políticas, contra ¿no? Pero bueno. estados, pero bueno, era Sí, sí. parte de su ideología. Y eso No, es lo- no, lo estoy de severo. acuerdo contigo, justamente en que él venía con eso, pero digamos, no hubo, desde mi juicio de valor objetivo, desde la academia y como actor político que fui, ya volví a las aulas de universidades hace buen tiempo, ningún gesto o acto de la política del señor Castillo que se verificara como comunista. No, no hubo. Tenemos que ser objetivos. ¿Quiso seguramente? Seguro. Ahora, me gustaría No, nunca lo plantearle vi. la pregunta de una de nuestra audiencia. Él Sí. es Belisario Alonso Domínguez. Dice, pero ¿cuál es lo mejor? ¿China o Estados Unidos? Esto lo vamos a responder después de la pausa. Muy bien, Son las muy bien. 10:30 de la mañana. Estamos en Hora Punta a través de Betel Radio, la voz que inspira. Una breve pausa y regreso en Hora Punta, como lo hemos prometido. Y vamos a trasladarle a nuestro invitado la pregunta del público. Belisario Alfonso Domínguez dice así, pero ¿cuál es la mejor opción? ¿China o Estados Unidos? ¿Cuál es su Saludos, respuesta? Belisario, saludos. A ver, yo te voy a responder como profesor de geopolítica de la siguiente manera. Mira, yo creo que tenemos que ser muy claros y quitarnos la venda de los ojos. El Perú, que debe manejar una política exterior de apertura, multilateralizada, sin pegarse a uno o a otro país importante como China o Estados Unidos, no puede desconocer lo que vengo diciendo siempre en mis clases, que Estados Unidos es el actor estratégico mirándonos al espejo de la geopolítica mundial, internacional, continental. O sea, Estados Unidos está en el mismo continente que el Perú. En cambio, los chinos están al otro lado del mundo. Cualquier cosa que pase con los chinos, en verdad, nosotros somos uno más para China. Y esto no se está entendiendo. Lo mismo piensan los chinos de los africanos. Cualquier país africano donde invierta China es uno más. Pero el Perú para Estados Unidos es uno más. Si justamente están haciendo una reingeniería para recuperar lo que estuvieron mirando mal, como te dije en la primera parte. Por eso yo creo que nuestras energías de la política exterior peruana, de la diplomacia peruana, debe estar encaminada en fortalecer nuestro vaso comunicante con el hegemón y con que es Estados Unidos de América y con lo que ha significado históricamente. Por alguna razón, también tengo que repetirlo, Augusto B. Leguía, que fuera presidente del Perú después de la Primera Guerra Mundial, miró, olfateó la aventura que se venía con Estados Unidos haciéndose hegemón, aunque también antes de la Primera Guerra Mundial, porque fue presidente del año 8 al 12. Claro. Entonces, tenemos que tener una relación privilegiada, importante, y que significa para nosotros la mejor apuesta encaminada a nuestro liderazgo. Estados Unidos es para el Perú, además, míralo de otra manera, en seguridad y defensa, un manto protector. Si lo miras desde la geopolítica, Sí, claro. de la seguridad y la defensa, por alguna razón nos han calificado como miembros, amigos principales, no miembros de la OTAN. ¿Qué te pasa? Eso es muy importante para el Perú. ¿Perú es clave? ¿Perú? ¿Perú es clave? Pero sí. El Perú es clave para todos. Así. Porque pues, el Perú tiene algo que si no lo tuviera, yo digo siempre, ¿qué sería nuestra patria? Tenemos dos cosas. Tenemos recursos. El Perú, como decía Javier Pulgar Vidal, es la síntesis geográfica del mundo. Aquí hay todo. Bien. Y además, el Perú, ¿no es cierto?,
su ubicación geopolítica, mirando la centralidad de América del Sur, es extraordinaria para cualquier país importante como Estados Unidos. Para finalizar, señor Rodríguez Mackey, ¿qué visión debe tener el próximo presidente de la República del 26 al 31 en el Perú para que se fortalezcan justamente y se potencien más los diferentes inversionistas o proyectos con Estados Unidos? Creo que deberíamos entender que tenemos que recuperar nuestra vinculación con Estados Unidos tal como ellos lo están haciendo con gestos. Nosotros también hay que darle gestos a Estados Unidos, hay que concretar acuerdos con Estados Unidos, hay que incluso mejorar y ampliar nuestro tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, y sobre esa base, para que entiendan los chinos, ¿no es cierto?, que nos miran casi como en los tiempos de Qin Shi Huangdi, como emperadores, que hay una dosificación, que somos un Estado que se respeta, que mira el concierto internacional con discreción manifiesta y que apuesta soberanamente por un vecindario internacional donde tenemos legítimamente nuestras aspiraciones de tener las vinculaciones estratégicas que nos convengan, en este caso, a mi juicio, abiertamente, es Estados Unidos de América. Señor Rodríguez Mackey, le agradecemos su tiempo esta mañana. Gracias a usted, muchas Muchas gracias, Muy estimado. amable. Saludos. Gracias.